Buenos días, vamos a ver entonces el tema de la actividad número 4 correspondiente a la materia de epistemología de la unidad número 3 llamada búsqueda bibliográfica y el tema de la actividad es bases de datos. Las integrantes del trabajo son Michelis Pacheco Mauris, Edis Leandra López Madrigal y Sirley Joana Betancur Giraldo. Cedo la palabra a mi compañera Michelis Pacheco Mauris. Buenos días, en este caso les voy a hablar de las dos primeras preguntas, iniciando con ¿qué es una búsqueda bibliográfica? Es la búsqueda y localización de diferentes bibliográficas sobre algunos temas en concreto, extraídas de diferentes fuentes de información. La misión del documentalista es averiguar de manera sistemática y exhaustiva las fuentes existentes en Internet sobre un punto en concreto de estudio para auxiliar al usuario suministrándole todos los elementos bibliográficos acerca de la cuestión de su interés. ¿Qué importancia tiene la búsqueda bibliográfica en un proyecto de investigación? El proceso de búsqueda bibliográfica constituye sin duda el primer paso a cualquier investigación científica. Para los investigadores formados, la búsqueda de nuevas publicaciones contribuyen a mejorar la interpretación de sus propios resultados, enriqueciendo la discusión de sus publicaciones. En aquellos profesionales que comienzan y con sus propios trabajos de investigación y no poseen una línea formada, la búsqueda bibliográfica es clave para generar ideas, comprobar el estado actual del conocimiento sobre el tema de interés, contextuar el problema a investigar en un marco teórico actualizado y comprobar diferentes abordajes metodológicos para su resolución. La segunda pregunta sería cómo se diseña una estrategia de búsqueda bibliográfica. Em, con la aplicación de las búsquedas bibliográficas se pretende encontrar la mejor literatura, la mejor evidencia disponible que dé respuesta a una necesidad real de información sistemática, científica. Esta estrategia de búsqueda científica en este caso la vamos a dividir en cinco pasos. El primero serían preliminares de estrategia, que es localizar fuentes de información adecuadas y determinar si se da la búsqueda manual o automatizada, si se da con lenguaje libre o controlado, si se da con una sola base de datos o con varias. En esta última tenemos que se pueden separar en materia de bases de datos, cobertura geográfica y temática, qué lenguaje se utiliza, qué tipos de documentos recoge y datos de registro bibliográfico. La segunda sería elaboración de estrategia documental, que se divide también en tres aspectos. El primero sería análisis de problema o formulación de preguntas. En esta tenemos dos aspectos, que sería si es específica, que da una respuesta concreta, si es general o básica, que es búsqueda de información. La segunda, identificación de conceptos, que podrían ser sinónimos, palabras o claves. Y la traducción del lenguaje natural al controlado. Esta última tiene un aspecto adicional que es operadores blomeados. La tercera sería selección de fuentes documentales y la cuarta sería explotación de bases de datos. Esta cuarta tiene también aspectos eh, que incluyen caracteres de trunqueamiento, operadores de proximidad y limitadores de campo. La quinta, que sería ya como el último, el rediseño de la estrategia de búsqueda en función de los resultados. Esta nos indica que
le incluyen reducción de resultados y ampliación de resultados. Le cedo la palabra a mi compañera Shirley. Bueno, gracias. A continuación vamos a ver entonces la tercera y cuarta pregunta, donde nos consultan cómo se hace el planteamiento de la búsqueda de información bibliográfica y qué es una base de datos y la diferencia que existe entre el directorio y una base de datos académica. Entonces, ¿cómo se hace el planteamiento de la búsqueda de información bibliográfica? Lo importante a tener en cuenta es que la búsqueda debe ser ágil y con resultados pertinentes, y para ello debemos tener en cuenta tres aspectos: describir el tema, incluir sinónimos o términos parcialmente semejantes y traducir los términos. En el primer punto de escribir el tema, lo importante es que sean claros y diferenciados. Lo más importante es también que los sinónimos y los términos sean concretos o más bien generales. Y en la traducción de los términos, lo ideal es que se seleccione el idioma de consulta según la base de datos, para que nos sirva de directorio general o especializado. Es importante tener en cuenta, y hay una recomendación para la búsqueda en las bases de datos, y es que lo más recomendable es apoyarnos en tutoriales o manuales que expliquen la forma de consultar los parámetros, de cómo consultar los términos y combinarlos. La cuarta pregunta: ¿qué es una base de datos y qué diferencia existe entre un directorio y una base de datos académica? Inicialmente definimos que las bases de datos son una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por sistemas de información. Lo anterior es utilizado comúnmente por las empresas o por cualquier negocio en particular. Las características de una base de datos: importante es que tiene independencia lógica y física de los datos, que la redundancia es mínima, el acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, adicional tiene integridad en los datos, podemos realizar consultas complejas optimizadas, nos da seguridad de acceso y auditoría, y adicional tiene respaldo y recuperación de datos, y por último pues brinda un acceso a través de lenguajes de programación estándar. El origen de las bases de datos viene desde los repertorios impresos que comenzaban a publicarse a principios del siglo XX y eran comúnmente conocidos como revistas resúmenes. La diferencia que existe entonces entre un directorio y una base de datos académica es que la base de datos académica son recopilaciones de publicaciones de contenido científico-técnico. Por ejemplo, pueden ser revistas, libros, tesis, congresos, entre otros. Ese contenido temático de las bases de datos académicas tiene como objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible sobre un área determinada del conocimiento. Las bases de datos académicas están organizadas de la siguiente manera, o hay una estructura importante en esa base de datos a seguir, y es que tiene registros, campos y software o interfaz de búsqueda. Los registros representan el único documento y es una referencia a un artículo de revista, libro o tesis. Los campos son registros que se dividen en esos campos y cada campo representa un tipo de información del documento, es decir, información de un título, de un autor. Y para realizar esa búsqueda en el campo se utiliza una etiqueta. Ejemplo, para autor se utilizan las letras AU, para título TI en mayúscula y para descriptores DE en mayúscula. La tercera información importante para organizar las bases de datos es el software o interfaz de búsqueda, y este hace referencia a que es el programa informático que permite hacer la búsqueda, el que tenga disponible cada empresa o negocio en particular. Por el contrario, de acuerdo a la pregunta que nos realizaban inicialmente, los directorios es un almacenador virtual en el que se tiene una agrupación de archivos informáticos y que el contenido es de acuerdo al propósito de la persona o el usuario. Cedo la palabra entonces a mi compañera Isleandra López. Bueno, ¿qué es un repositorio? Siguiente diapositiva, por favor.
Los repositorios son archivos donde se almacenan recursos digitales de manera que estos puedan ser accesibles a través de Internet. Para ellos existen tres tipos principales de repositorios. Están los repositorios institucionales, los repositorios temáticos y los repositorios de datos. Los repositorios institucionales son creados para las propias organizaciones para depositar, usar y preservar la producción científica y académica que generan. Supone un compromiso de la institución con el acceso abierto al considerar el conocimiento generado por la institución como un bien que debe estar disponible para toda la sociedad. El repositorio temático son los creados por un grupo de investigadores, una institución, etcétera, que reúnen documentos relacionados con un área temática específica. Ejemplo, las universidades. Los repositorios de las universidades, digamos que los estudiantes que están ya próximos a graduarse, ellos pueden acceder a este tipo de información para documentarse con su tesis, ¿cierto? Acceder a las tesis y tener como base para el desarrollo pues, de sus proyectos, ¿cierto? Bueno, los repositorios de datos son repositorios que almacenan, conservan y comparten los datos de las investigaciones. En sí, el depósito de las publicaciones es un repositorio que significa que los autores pueden disponer en acceso abierto una versión de los artículos que han publicado en revistas, ya sean revistas tradicionales o acceso abierto. Es importante aclarar o tener pues claridad que depositar no se debe confundir con publicar. El depósito en los repositorios es una manera de comunicar públicamente, aumentando la visibilidad y la difusión de los trabajos de los investigadores. Siguiente. Existen, digamos, varios tipos de revistas académicas. Digamos que una de las principales es, en sí, pues una revista académica es una publicación periódica revisada por expertos en las que se publican artículos académicos. Estas sirven como foro para la inducción y presentación de nuevas investigaciones. Siguiente. Bueno, en sí, digamos que existen tres tipos de revistas. Están las arbitradas, las indexadas y las demás, ¿cierto? El arbitraje se someten pues como sus artículos a la revisión de expertos, que en este caso serían pues como árbitros externos, usualmente son tres. Entonces, ¿qué sucede acá? Yo como investigadora, ¿cierto? Yo llevo mi artículo a la revista y la revista lo recibe y lo envía a estos árbitros para que ellos la estudien, la analicen, validen si esta cumple pues como con todas las calidades y todos los requisitos para la revista y pues finalmente determinan qué tan bueno es el artículo para ser publicado o no. El arbitraje como tal puede ser conocido o anónimo, ¿cierto? A la revista entregársela a estos árbitros, pues ellos no saben quién es el autor. El resultado puede ser aprobado con modificaciones, que en este caso, pues generalmente las revistas, los artículos que se envían siempre son modificados, entonces ellos devuelven y notifican que de pronto pues al artículo le faltó algo, le faltó profundizar en un tema, en fin, o ampliar pues como más la información. Entonces, comúnmente estas revistas arbitradas están indexas, que ese sería pues como el segundo elemento de los tipos de revista. Las indexadas está incluida en el índice de una base de datos para determinar si una revista ingresa a un índice se toma en cuenta como los siguientes aspectos: la calidad del contenido, las características técnicas y el factor del tiempo. Comúnmente están inscritas en registros de publicaciones y tienen un ISSN, que al español significa Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas. Siguiente.
Entonces, también existen unas razones importantes para querer estar indexadas. Digamos que esto es como una parte es más avanzada, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque le da el beneficio al autor de adquirir mayor visibilidad mundial, facilitar el acceso a la revista, promover el prestigio de los autores, lograr un mayor intercambio de ideas. Y finalmente, las demás, pues son las revistas que no tienen ningún criterio de calidad, ¿cierto? Que le permita como a un autor determinar que lo que está leyendo pueda tener confiabilidad o no. Aunque este tipo de revistas, digamos que de algún modo pueden ir subiendo su nivel. Siguiente. Bueno, les citamos entonces las referencias de consultas, pues muchas de ellas nos basamos en el libro, en la plataforma que nos deja pues nuestro profesor y las búsquedas bibliográficas se las hicimos también pues como de internet. Muchas gracias.